Muy bien, chicos, buenos días. Este día les voy a dar como un tutorial para calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en datos agrupados. Esta es una tabla de frecuencias, como ya lo recuerdan, y pues ya tenemos todos los datos agrupados. Ahora necesitamos sacar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda y de dispersión. ¿Cómo sacarlos en Excel? Bueno, les dejé un tutorial de cómo hacerlos a mano y les dejé las fórmulas en PowerPoint aquí, pero podemos hacerlo también en Excel, ¿ok? Siguiendo estas mismas fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar esto. Vamos a poner la frecuencia, nos dice que la media es igual a la sumatoria de las frecuencias, no de cada frecuencia absoluta por la marca de clase, ¿ok? Entonces primero vamos a sacar la multiplicación de la frecuencia absoluta, todas, por la marca de clase. Y nos vamos derechito hacia abajo. Ya tenemos todos los resultados. Vamos igual a sumatoria o suma en español. Seleccionamos todas. Enter. Ahí está. Listo. Ahora que tenemos igual la sumatoria entre el número total de datos, como nos dice la fórmula aquí. Aquí no. Nos dice la fórmula aquí. Perdón, esta es de la mediana. Aquí les dice la moda. Sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, entre el número total de datos, dice que son, bueno, en nuestro problema dice que son 25. Le damos Enter y ya tenemos lo que vale la media. Ok, ahora la mediana. La mediana tenemos ciertas reglitas, un poquito más exigentes, ¿no? Tenemos que, dice la mediana es el valor intermedio. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestra mediana, el de en medio, el de arriba, el de abajo? Nos dice, para identificar la clase de la mediana se divide n entre 2. Y la primera clase que contenga una frecuencia acumulada mayor que ese valor de n entre 2, entonces esa es, ¿ok? Entonces vamos a dividir n entre 2, que sería igual a 25, que es el número total de datos, entre 2, ¿ok? Es n entre 2. Y buscamos la frecuencia acumulada que, vamos a poner así naranjita, que tenga ese valor. Ok, bueno, la frecuencia acumulada mayor a 12.5. Tenemos 12, es menor. Entonces la que sigue, que es la mayor a 12.5, sería esta de 19 de frecuencia acumulada, recuerda. Entonces ya la tenemos ahí y esa va a ser, lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿no?, que tenemos aquí. Va a ser el límite inferior de esta clase más el n entre 2, que sería 12.5. Vamos a ponerle paréntesis para que no se nos crucen los cables. 12.5 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, sería 12. Por esto dividido entre el número, bueno, la frecuencia absoluta de esa clase, que sería 7. Todo esto multiplicado por el intervalo de clase. ¿Cómo sacamos el intervalo de clase? Va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. De cualquiera que elijan, ¿ok? Se supone que el intervalo de clase debe ser el mismo para todos. Entonces, límite superior menos el límite inferior. Va a ser 0.68. Entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por 0.068. Nos va a dar 14.04. Nos da muchas décimas. Es la configuración, no se preocupen, le quitamos décimas, ¿ok? Ahora la moda. La moda. Ok, aquí también vamos a ocupar el intervalo de clase. Vamos a ocupar unas diferencias. ¿Qué dice aquí? El límite inferior verdadero de la clase modal. ¿Cómo vamos a saber cuál es la clase modal? Es la que tenga mayor frecuencia absoluta. ¿Y cuál de aquí tiene mayor frecuencia absoluta? Esta es la frecuencia absoluta, acuérdense. Pues la primera, ¿no?
Entonces vamos a tomar la primera, ponerla en verdecito. Ok. Tenemos, esta es la con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí que vamos a sumar el límite inferior de esa clase y lo vamos a multiplicar por D1. D1 es la diferencia de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y D2 es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la siguiente. Aquí ya lo calculé. D1 sería 12 menos, perdón, la frecuencia sería igual a la frecuencia absoluta de la clase modal, o sea, la clase donde está la moda, donde mayor se repite, menos la anterior, que sería 0, porque no tenemos anterior. Y aquí sería 12 menos la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase siguiente, que sería menos 7, que sería 5. Ahora vamos a sacar la sumatoria, perdón, vamos a sacar la moda, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, aquí hice toda la operación, pero nos dice que va a ser igual a D1 sobre entre la suma de D1 más 5. ¿Ok? Entonces ahora la moda vamos a tener, ahí, que le voy a poner D1 entre D1 más D2. ¿Ok? Ese es el coeficiente. Y la moda pues ya la podríamos sacar más fácil, digo yo. Sería el límite inferior de la moda más la sumatoria por el intervalo. Si ven aquí, por el intervalo de clase. Esa 13.78 sería nuestra moda que está aquí, ¿no? Entre en esta clase. O sea, el valor que más se repite. Bien calculado. Ahora las medidas de dispersión. Vamos a seguir las formulitas igual. Ay, mis apuntes todos feos. Ok, medidas tenemos el rango. Rango en datos agrupados. Muy fácil. Va a ser igual al límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. Eso es todo. Okay. Lo difícil aquí sería la varianza y la desviación estándar. Pero seguimos aquí las fórmulas, como nos indica aquí, o más bien los pasos que nos indica aquí, y vamos a poder resolverlo. Ok, entonces, por ejemplo, nos está pidiendo la fórmula, lo voy a copiar, la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado menos la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la marca de clase todo al cuadrado entre el número de datos, todos estos datos sobre el número de datos menos 1. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, esta información ya la tenemos. Ya multiplicamos fue la frecuencia absoluta por la marca de clase. Ahora nada más falta sacar la marca de clase al cuadrado y luego multiplicarlo por la frecuencia absoluta para tener los demás datos. Ok, entonces aquí tenemos la frecuencia, perdón, la marca de clase al cuadrado. Voy a ponerle en minúsculas, ok. Es al cuadrado. Entonces aquí vamos a square root, no. Square root value, no. Ok, podríamos multiplicar por el mismo. También así podemos sacar raíz cuadrada. Ahorita no encuentro la fórmula, pero así también está correcto. El mismo número multiplicado por sí mismo, ¿ok? 13.64 por 13.64. 14.33 por 14.33.
Igual podemos buscar aquí. Cuadrado, fórmula al cuadrado, Excel en inglés. Me está en inglés. Potencia en inglés. Entonces es power. Ok, entonces vamos a poner también igual power, coma 2. Y es el mismo resultado. Lo podemos hacer así. Listo, es el mismo resultado. Igual a la sumatoria. Vamos a sumar todo. Ah, no, perdón. Aquí no vamos a sumar todavía. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado, porque ahí sí nos pide la sumatoria de ese valor. Por la frecuencia. Igual a, o como quieran decir, la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Y nos vamos derechito hasta acá. Ok, entonces ya tenemos estos valores. Ahora sí, vamos a sacar la sumatoria de estos valores. ¿Sí? Ok, sí lo elegí bien. Ya podemos sacar la varianza, ok. Entonces la varianza, acuérdense que es el S cuadrado, se representa por una S cuadrada. Entonces aquí vamos a, bueno, tengo la desviación estándar, pero pues ya tengo los datos agrupados. Acuérdense, la varianza primero la podemos sacar, más fácil, y va a ser igual a la sumatoria de frecuencia acumulada por, perdón, de frecuencia absoluta por la clase, marca de clase al cuadrado, más, perdón, menos la sumatoria de frecuencia de clase cuadrada, perdón, menos, sí, esta, power, coma 2, o sea, este valor al cuadrado, ok, power 2. Entre el número de datos, que sería 25. Los paréntesis, acuérdense porque es muy importante. Todo esto va entre el número de datos. Ah, no, perdón. Sí. Esto sí va a estar correcto. Vamos a ponerlo aquí. Es menos ese número dividido entre 25. Todo esto dividido entre 25 menos 1, que sería 24. Perdón, dividido entre 25 menos 1. Entonces la varianza nos sale negativo. Qué raro. Entonces, porque es un número. Ok, ya vi. Sí, sí tenía razón. Esto lo vamos a encerrar entre paréntesis. No nos debe salir número negativo, pero vamos a averiguar que estuvo mal. Que vamos a hacerlo por pasos. Vamos a... Ok, aquí tenemos la sumatoria menos este número entre el número total de datos. Ok. Recuérdense que es este y este número al cuadrado. Vamos a basarnos en el ejemplo. Este número al cuadrado entre 32, ¿ok? Entonces es aparte. De ser igual a este menos este número al cuadrado. Bueno, podemos sacar primero el power al cuadrado para ya nada más ponerle el número y no batallar. Igual a power a 2. Ok, ahí está. Entonces este número lo podemos también dividir
entre 25, que nos da 5074. Por eso les digo, no debe de ser número negativo, entonces es menos este sobre 25 menos 1, que sería 24. Entonces, esta es nuestra varianza. Esta está correcta. Ok, aquí me hice un poco bolas, pero les voy a explicar. Aquí nos está pidiendo la sumatoria al cuadrado, ¿no? Aquí en la fórmula. Aquí en la fórmula nos está pidiendo la sumatoria de la frecuencia, fíjense bien, acumulada por la marca de clase al cuadrado. Pero aquí es la sumatoria de la frecuencia por marca de clase, todo al cuadrado. ¿Ok? Ya esto ya lo tenemos, esta sumatoria, y toda la vamos a elevar al cuadrado sobre el número de datos, que sería esta fórmula. ¿Sí? Ya de aquí 356 al cuadrado nos da 126.864.192. La dividimos entre 25 y nos va a dar 5.074.5677, ¿no? Entonces ya tenemos esto que nos está pidiendo. Entonces la varianza va a ser la sumatoria de estos números menos el resultado de la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado sobre 25, que es el número de datos, menos perdón, n menos 1, que sería 25 menos 1. Okay, espérense, n sería, n sería igual a 25. Acuérdense, es el número total de datos, entonces la varianza está bien. Ahora, ¿qué pasamos qué hacemos para sacar la desviación estándar? Solo ponemos igual, raíz cuadrada, bueno, raíz en español, aquí es square root, y le damos enter. Y ya, es todo lo que teníamos que hacer. Eso es todo, espero que les sirva. Hasta luego.